Bienvenidos. Esto es el Español Digital, la verdad sin complejo, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y hoy tenemos aquí a nuestro invitado de estos días, el investigador, el historiador, nuestro querido amigo y colaborador de esta web, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? Estamos bien aquí, dispuestos a hablar con vosotros. Muy bien, pues eso es bueno. Como todos saben, estamos siguiendo y ya estamos prácticamente ultimando lo que José Piñeiro nos ha venido diciendo sobre su libro El 18 de julio del 36, Entre el mito y la realidad. Es un libro que yo creo, como voy a repetirlo otra vez, no me cansaré. Marca un antes y un después. Lo que Pepe, lo que tú has descubierto, lo que tú has desempolvado, lo que has sacado de lo que se tenía olvidado, ocultado, de alguna manera perdido, son unos documentos importantísimos que avalan que el Partido Socialista Obrero Español pues estaba preparando una revolución inminente en el 36, que se acelera cuando accede al poder con el pucherazo de febrero de ese año y que es una revolución en toda regla, pero desde luego mucho mejor preparada, mucho más sofisticada que la del 34, del año 34, que fracasó. Entonces, esto se avala no porque tú lo digas, Pepe, sino porque tú has tenido la paciencia, la habilidad, el trabajo, el esfuerzo de descubrir los documentos que avalan esto que hemos dicho, y entonces son ellos mismos los que lo confiesan. ¿Esto es así, Pepe? Sí, es así. Y ahora mismo vamos a precisarlo un poco más para que los lectores y los interesados por estos temas de la guerra civil pues tengan mayor certeza y mayor seguridad de que estos documentos que hemos tratado y de lo que y los temas y la materia sobre la que hemos versado o hemos analizado en los últimos capítulos, pues Claro, tengan una certeza muy aproximada, muy cierta, muy segura de que así sucedieron las cosas como nosotros lo hemos descrito, ¿no? muy bien. Entonces, yo creo que el primer documento que me vas a poner es un Sí, documento que es una de las copias de los documentos secretos, pero tiene unas peculiaridades que a mí me gustaría comentar. aquí lo tenemos. Bueno, como podemos ver, este documento es un documento que hace referencia a los famosos documentos secretos, a los Claro, depósitos que existen en Madrid. Curiosamente se habla de la redacción del Socialista, del Círculo Socialista de Distrito, incluso del depósito en Castelló, en la calle Pardiñas y en Vallecas y, por supuesto, en la Casa del Pueblo, donde estaba la sede de la UGT, ¿no? Son depósitos de armas para Madrid. Pero quisiera yo que lo supieras un poco más, sí, porque todo esto ya lo hemos comentado, y que me lo pusieras ahí exactamente, ahí, me lo dejas ahí, para que yo hable sobre este informe que dice al pie de página, informe de pie reservado. Bueno, los documentos que nosotros estamos mostrando ahora son las copias que figuraban en la Dirección General de Seguridad, que tienen su particular itinerario histórico, ¿no? En el verano de 1936, la policía Frente Populista detiene en Madrid a un joven licenciado en Derecho que se apellidaba Ortiz de Zugasti, que era hombre que había pertenecido a la Falange en los primeros momentos desde la proclamación, vamos, desde el teatro prácticamente de la Comedia. Creo que la ficha, la ficha de adscripción a la Falange es de noviembre de 1963. Fíjate que hace 3 días se celebró el 90 aniversario del discurso de la comedia, que fue sí. el 21 de octubre de 1963. Pues este hombre, este abogado, este licenciado en Derecho, milita en Falange ya desde noviembre de 1963. Lo que ocurre que en 1964 o 1965 parece ser que deja la organización, porque la Ya, Dirección General de Seguridad no encuentra ningún boletín de adscripción, ni de suscripción, ni de pago de ningún tipo de cuota por parte de este hombre, que era de origen de origen vasco, de origen vizcaíno, creo, ya. ¿no? Y también se le encuentran, aparte de esos documentos, pues unas insignias, yo creo que de Falange, un carnet de Falange del 33, y se encuentran parte de los documentos secretos, ¿no? Lo curioso es que la Dirección General de Seguridad los copia
y los pone en conocimiento del juez que le va a juzgar por desafecto a la República, que fue un tribunal especial que se creó por el gobierno rojo, pues para normalizar las detenciones irregulares que practicaban las checas, ¿no? Claro, Entonces, bueno, el documento va al tribunal, el tribunal quedó sorprendido del documento y, bueno, se dice que si ha sido un invento, de que es una cosa bueno, los que prácticamente algunos historiadores de izquierdas han comentado sin ninguna base, como hemos demostrado, ¿no? efectivamente. Pero, curiosamente, el fiscal de la República, creo que el fiscal de la República, dice que esto no tiene nada que ver con lo que dice el Tribunal Popular y que esto es otra cosa diferente, este plan de izquierda. O sea, prácticamente no entra a resolver. Hombre, son personas más profesionales y se daban cuenta de que esto tenía otra enjundia, tenía otra finalidad. Claro, Lo importante del documento es que aquí no hay faltas de ortografía, como en los claro, otros casos, y entonces es un documento bastante verosímil, ¿no? Y lo que quiero leer es la parte de lo que llamo el documento número 3, que quizás, porque yo lo he estudiado esta mañana, habría que considerar el número 4 y el último. Yo siempre he pensado que el número 4 era aquel en que se ordenaba la matanza de los jefes y oficiales y de claro, los grandes capitalistas, y eso, por la documentación que nosotros hemos puesto de manifiesto, se redactó, parece ser, a finales de abril en París y vino a claro, España. Lo que ocurre es que aquí en España se conoció, como vimos por el comentario que expusimos del Servicio de Información de Aragón, del Ejército de Aragón de Zaragoza, en junio de 1936. Y es ya, la fecha que aparece también a la cual se refiere en la historia militar del abuelo de José María Aznar, en la historia ya, militar de la Guerra de España, ¿no? Pero andar. aquí va más allá. Y yo creo que a lo mejor este es el documento último. Yo te voy a leer porque esto no está en el libro, ni tampoco está en el texto que transcribo, el inicio, que es muy importante. Y te dice, hay otro informe, el primer informe se titula Informe muy confidencial, o Ajá, informe confidencial, que tiene la misma nomenclatura que los documentos franceses en los cuales se preparaba una revolución en el año 27, que era ya, Document très confidentiel o confidentiel, ¿no? Y este se titula Informe reservado. Y dice, el 16 de mayo ha tenido lugar en Valencia, la Casa del Pueblo, es decir, en la sede de la UGT. claro, A esta reunión asistieron el delegado de la Tercera Internacional Venturas Jesús Hernández. Están encadenados todos los documentos, ¿no? Es el que aparece en el Soviet Nacional como el sí, delegado supremo, por encima incluso del Lago Caballero. Bueno, pues eso es Ventura. Y con la representación de la Central y del Comité Revolucionario de España. Aquí ya vemos que ya se había crecido, ya se había establecido una central y un Comité Revolucionario de España específicamente para España, ¿no? claro, Y los llamados Aznar y Rafael Pérez, dice, también otros más, los tres expresados que se citan acaban de llegar de Francia, es decir, de Francia llegan Rafael Pérez, que es enlace, ya, Aznar, que yo creo que es, no tiene nada que ver con José María Aznar, creo que es un comunista de Navarra, pero ya lo claro, comentaré, y naturalmente Ventura, que es el representante de la Tercera Internacional, que es Jesús Hernández. Jesús claro, Hernández, ¿no? Y los tres expresados que se citan acaban de llegar de Francia, donde, si me quieres seguir sí, poniéndome el segundo. voy, claro que sí, hombre. Interesante, la verdad es que este, el donde que, habían tenido un cambio de impresiones con la delegación francesa del Partido Comunista y CNT, a la que habían asistido los camaradas Barbín, Zoret es un comunista muy famoso de sí, Francia, señor, Freycinet, acordándose realizar en los dos países. Yo creo que ahí hay un error y que la CNT la corresponde con la CGT, que es el sindicato comunista ya, francés, ¿no? sí, Exactamente, sí, bueno. sí, sí. Y acordándose realizar en los dos países conjuntamente un movimiento revolucionario para mediados de junio, pues para tal fecha presumen que el código comunista, el Partido Comunista francés, perdón, debe ser el Comité Popular francés, aquí debe ser el Front Populaire, debe ser un error. El Frente Ya, Popular francés se habría hecho cargo del poder ejerciendo la presidencia del Consejo de Ministros León Blum, como así sucedió. Al Pleno de Valencia asistieron asimismo Lumoviov y Turochov de la URSS. Los puntos ya, acordados fueron los siguientes. Estas personas yo no las he localizado, son dos sí, agentes de la Tercera Internacional,
pero como sí localicé en mayo, exactamente en mayo, en el ABC, en un mitin que se hace del 1 de mayo, yo creo, en Valencia, aparece según el ABC en los estrados, en el palco, están dos rusos, que yo creo que son estos dos. Ya. No sé quiénes son. Están, lógicamente, estos rusos, ¿no? No veo yo el documento, lo que dice ahora, no sé si me lo podéis poner otra vez. A ver, espera un segundo. Ahí lo tienes. A ver, Ahí lo bueno, tienes. efectivamente. Y los puntos acordados fueron los siguientes. Primero, trasladar la Organización Central de Propaganda a Marsella, lo que yo he comentado, Claro. a la Rue de Montpellier, local denominado Oficina de Estudios Internacionales. Ya desde aquella época, fíjate, la Tercera Internacional ya Sí. utilizaba las tapaderas de estudios internacionales, todas estas, Sí, lo que han venido realizando después los comunistas décadas posteriores, ¿no? Con una sí, sí. tapadera o con un disfraz dentro de estudios o de otra serie de Sí, cosas de lo que que se sea. suelen inventar, pues era esto, Claro. ¿no? Y segundo, realizar el mismo día del citado movimiento una agitación de carácter mundial denominada antifascista para expresar de una manera equívoca la unión de toda clase proletariada. Tercero, nombrar un comité de enlace a estos efectos formados por citado Ventura, es decir, Jesús Hernández del Partido Comunista, Bombín, Lupin o Lunovin, que es francés, y Aznar. Aznar es este representante del Partido Comunista Ya. Navarro. A este comité habrán de agregarse los antes citados Lumillov y Turuchov. Plantear de una manera sistemática en todas las principales ciudades españolas la huelga de carácter económico-sociales para ver cómo está la preparación revolucionaria sindical y grado de asistencia de las organizaciones. Esto está claro que lo estaban preparando, lo que están Sin aquí duda. haciendo una especie de ensayo general y habían acordado y estaban preparando con Francia la posibilidad de un levantamiento conjunto, que es lo que nosotros hemos comentado Sí, señor. en los otros días anteriores a estos. Como se ve, lo que decía el abuelo de Giscard d'Estaing, Jacques Bardude, que se estaba preparando un movimiento para junio con Francia de tipo comunista y además que lo viene a acreditar Luciani, el periodista francés, que por aquel entonces estaba residiendo en la Unión Soviética y que publicó un artículo en el año 39 diciendo que la Tercera Internacional, la Unión Soviética, estuvo tentada a dar un golpe revolucionario para realizar una revolución socialista en Francia a finales de la primavera de 1936. Sí, Con lo señor. cual concuerda con esta documentación que tenemos aquí, ¿no? Claro. Te pongo el Se tercero. habla de huelgas revolucionarias. Si me lo puedes poner en el último Sí, punto. inmediatamente. Ahí lo tienes. Bueno, en varias ciudades de Madrid y provincia, como puedes ver, hubo por aquella época, en mayo, junio, julio de 2016, muchísimas huelgas en Sí, señor. España y Muchas. huelgas generales. Ahí está la razón y está en este documento. Separar del poder a Casares Quiroga, bien por medio de una votación adversa en el Parlamento, por cualquier otro procedimiento. Parece ser que no se desea atentar, se descarta el atentado personal por mucho que se guarda dicho señor. Claro. Lógicamente, Casares Quiroga sabía mucho de lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, hombre. Sí, señor. 6. Desautorizar los elementos del Partido Socialista tachados de reformistas o centristas, Prieto, Besteiro, etcétera. Es lo que hemos dicho, es decir, cortar con estas personas y, lógicamente, traer definitivamente al Partido Social, al centro de la Tercera Internacional, del Comité de la Internacional Comunista, al Partido Socialista liderado por Largo Caballero, por la UGT y Claro, las Juventudes Socialistas de Largo Caballero, que eran muy potentes, ¿no? claro. Esto se debe hacer de un modo público y notorio si el Congreso Socialista se aplaza, como desea la fracción prietista del socialismo, provocador el rompimiento del UGT con el partido a primero del mes que viene, es decir, junio, Junio. que dé estado oficial a la disidencia, provocar huelgas y conflictos en Asturias, Huelva y Bilbao, especialmente por ser los puntos que tienen influencia de dichos señores, así como González Peña. González Peña era uno de los socialistas lugartenientes de Indalecio Prieto, no era de Largo Caballero. Claro. Y celebrar en Madrid una reunión el próximo día 10 de junio en el local de la Biblioteca Internacional de Chamartín de la Rosa, en Chamartín, es decir, otra biblioteca internacional, como puede ser otro centro de estudios internacionales, calle Pablo Iglesias, a la que están invitados
Zorez del Partido Comunista, Cachín del Partido Comunista francés, Vaya. y después otra serie de personas en las cuales creo que incluso invitan a Largo Caballero, a Santiago Carrillo. Largo Caballero, lógicamente, era el que habían establecido como jefe del Soviet. Santiago Carrillo es el que aparece en los documentos secretos como el jefe de las juventudes de ofensiva, lógicamente, es que de las milicias de ofensiva, exactamente. Aquí aparecen Oriol, Pestaña, todavía están intentando engañar a Pestaña, que no lo consiguen al final. García Oliver también es de la CNT, como puedes ver, y Sí. Aznar. Y encargar, esto es lo bueno, a uno de las radios de Madrid, es decir, una radio era una organización de lo, si te fijas en los documentos del otro día, se hablaba de radios de 1000 hombres cada uno, ¿no? Es la radio comunista, el grupo de actuación de los comunistas le llamaban la radio, el radio, se componía de 1000 hombres, las células de 10 hombres. Bueno, pues se dice exactamente que encargara a uno de las radios de Madrid el designado como el número 25, integrado por agentes de policía activo, la eliminación de los personajes políticos y militares destinados a jugar algún papel de importancia en la contrarrevolución. Esto es muy importante porque este documento, como vemos al final, tiene fecha 25 de mayo del 36 en Bilbao. Yo pensaba que eran a finales de junio, no, es 25 de mayo del 36. Es decir, un mes, más de un mes antes del asesinato de Calvo Sotelo, ya se da aquí la orden para matarlo. Fundamental. Impresionante, Pepe, impresionante. Yo no conocía nada de esto de verdad. Lo hemos venido con otros documentos avalando, pero bueno, esto es definitivo, porque además concuerda todo con lo que después va a ocurrir. Es así, ¿verdad? Sí, sí, es así. Las huelgas generales se estaban produciendo, como tú sabes, la huelga general de la construcción, yo creo. En Málaga hubo huelgas que incluso pelearon los anarquistas contra los socialistas. Hubo muchas huelgas, incluso yo creo que se pusieron de huelgas hasta los toreros. Pero yo creo que se llegó hasta el tema, ¿no? Se llegó hasta ese extremo. Pero todo estaba preparado, como puedes ver. El documento es así, pero el documento es auténtico en el sentido de que profetiza algo que se cumple. Sí, señor. Claro, claro, claro. Eso es lo importante, que todo se cumple. Agentes de policía, ¿quiénes son? Pues joder, la policía de asalto, perdón por el taco, se me ha escapado, la policía de asalto, que son los que van a detener a Calvo Sotelo y lo asesinan, lo matan. Y lo asesinan, sí, Es señor. clarísimo. Vamos, es un documento como el número, le llamo yo el número 4, que a lo mejor es el número 3, si es el número 4. Pero en cualquier caso ahí se habla de ejecutar personas y se llevan a efecto, ¿no? Claro. Y después dice el nombre de los siguientes enlaces: Igaduzo y Mateos en Vizcaya con Rafael Pérez de Navarra, para Irún, Endaya, Aranda de Duero, Azcoa y Sertucha, esto no los conoce nadie, para Madrid y Aranda, Valdés, José Carabillo de Barcelona, para Marsella, Barcelona y Rodríguez Vera y Jaume para Barcelona, Madrid, Bilbao. Esto, lógicamente, es un documento verdadero que además certifica su existencia los agentes de Mola. Como yo te comenté en los otros días, fue un agente del almirante Canaris del servicio de la Marina de la Información Militar de Alemania, la que además estuvo en esta reunión. Comprobó las personas que habían estado en esta reunión. Entonces está claro que es un documento, claro, naturalmente es clarísimo, esto no lo puede negar. Pero además yo para ya rematarlo, para rematar lo que digo, nos vamos a basar ahora en el documento que yo te dije exactamente, que también ha sido importante conocerlo. El documento es el manuscrito del socialista Antonio Rodríguez López, al que mató el maquis cerca de La Coruña en 1945, ¿no? Bueno, yo te lo voy a leer porque lo mejor es que te lo leas para que los oyentes se den cuenta de lo que estamos hablando, el alcance de lo que estamos hablando, ¿no? Este hombre, Antonio Rodríguez López, se encarga, va con los hombres de Pietro, porque pertenecía al grupo La Motorizada, va lógicamente a reventar, a manipular las elecciones de Cuenca, en la cual, como sabemos, mereció salir elegido José Antonio I Rivera, pero fue un pucherazo que hicieron los hombres de Prieto, ¿no? Entonces viene para Madrid y eso es en mayo. Las elecciones de Cuenca se hicieron el 3 de mayo de 1966. Estamos en mayo de 1966 y cuando se hacen estos documentos. Es decir, cuando este documento 30 de mayo todavía no se ha realizado, que es de 30 de mayo de 1966. Fíjate lo que es. Se llegó a la conclusión, el Partido Comunista, de que el aparato militar debería desligarse del terrorista para que con sus actos no comprometiese al resto de las milicias antifascistas, obreras y campesinos.
Se trata de la importancia de la unidad de las juventudes socialistas y juventudes comunistas, pero teniendo en cuenta que los cargos de verdadera responsabilidad recayesen en los del Partido Comunista. El comandante Carlos, dice quién es el comandante Carlos, cuando viene de Cuenca, dice que José Díaz dice que al día siguiente de venir de Cuenca, Francisco Galán, que aparece en los documentos como el jefe del Ejército Rojo, de la Guardia Roja, Francisco correcto. Galán, y Modesto, que no aparece, me esperan en el radio sur del Partido Comunista, y con un taxi nos encaminamos a una casita situada junto al restaurante Angulo, donde ya nos abordaba José Díaz, que aparece también en los documentos, el secretario del Partido Comunista, y un extranjero a quien yo había visto en París con French. Este extranjero fue después el organizador del 5º Regimiento y se le conoció con el nombre del comandante Carlos, agitador internacional y, según creo, de nacionalidad búlgara. Me saludó, pero rechazó conocerme con antelación y a continuación, y no conformándose con el informe que por escrito yo había dado, me exigieron la ampliación verbal del mismo, así como la entrevista con Prieto y Casares Quiroga. Yo quería recibir placeres y, por el contrario, me quitaron más seriamente por no haber sabido utilizar a Cuenca mi nombramiento del delegado gubernamental en tales condiciones. El comandante Carlos nos dio una versión del empleo de las milicias en la guerra civil y con verdadero detalle expuso la manera de poner en práctica el terrorismo para la consecución de la victoria, relatándonos las luchas y guerras civiles de otros países de cuyas actuaciones marcaba perfectamente los errores. Se aconsejó la rápida instrucción y formación de milicias, poniendo de relieve que el fascismo estaba bien preparado y contaba con elementos en el ejército. Este hecho también se señaló como muy importantísimo por el Partido Socialista. Pero ninguno de los dos partidos se ponían de acuerdo, ya que mientras unos consideraban con más peligroso a José Antonio y la Falange, otros escogían a miembros parlamentarios. Pero de todas formas, ambos sí coincidían en la conveniencia de eliminar a todos los directivos derechistas, distinguiéndose en esta tendencia Manuel Cordero. Fíjate. Es una confesión de parte. Claro, que se cumple, como tú has dicho antes, ¿no?, con Calvo Sotelo, pero Gil Robles se escapó por los pelos y Lerroux también. Pero si esto está en mayo. Fíjate que esto es en mayo, aproximadamente es en mayo, porque las elecciones de Cuenca son el 3 de mayo y el documento que acabamos de leer es de 30 de mayo redactado en Bilbao. Sí. Fíjate, si es verídico el documento en sí, ¿no? Dice, cuidado que esto todavía es más gordo, que dice, habla de Galán, que es el que aparece en las instrucciones, y José Díaz, que también aparece, dice, con José Díaz figuraba otro consejero político también extranjero, que fue en verdad el cerebro de la represión comunista en Madrid, y quien en la sombra dirigía. Este individuo era de uno de los mejores de la NKWD rusa y consejero de nuestro país del embajador soviético. Era conocido por el camarada Paulino. Nuestro contacto seguía de escalón en escalón, o sea que no habíamos de vernos más que de uno en uno y siempre los mismos, y solo Paulino convocaría las reuniones en nombre del Comité Central. O sea, tú fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice el tal Paulino, que es uno de esos, pues yo no sé si es Loucherov o los que vimos ahí, uno de esos dos, o son también, curiosamente, como vas a ver ahora, los que ayudaron con militares españoles de izquierdas a redactar las órdenes que se redactaron en el Ministerio de la Guerra. Según Pepe Medina, eran militares y algunos de nacionalidad o eslava, porque dice, en otra reunión, Paulino, es decir, el comandante Carlos de la policía secreta stalinista, nos informa que el Comité Central exigía la rapidez de la formación de las milicias, ya que el fascismo nos llevaba ventaja y que además desde aquel momento tendríamos a nuestro lado un colaborador que en momentos de urgencia podría tomar decisiones. Estos colaboradores fueron siempre los que impusieron su criterio y nos convertían a nosotros en juguetes puestos en sus manos. Se trataba de elementos agitadores internacionales que la Comiter enviaba a cualquier país en preparación de revoluciones y además de los conocimientos políticos necesarios eran conocedores perfectos de las cuestiones militares, por lo que yo supongo que eran profesionales de esta rama. Está clarísimo, ¿no? A mí me tocó un tal Ramón, argentino de origen, en cuyo país había estado preso 10 años y del que estaba expatriado, si bien más adelante me confesó que procedía de Moscú. Debía hablar español muy bien. Claro. En donde se estimaba que en breve plazo estallaría la revolución en España. También me dijo que los demás camaradas colaboradores procedían de Moscú, es decir, los que tenían para controlarles. Entre nosotros hubieron varios choques, pues él imponía un criterio, Galán, o sea, Francisco Galán, nos propuso que el camarada italiano Fernando Rosa Lencioni formase parte de la jefatura de milicias. Este es uno de los que destacó en la Revolución de Asturias. Y además, escucha, pronto se acordó
el envío a provincias de colaboradores o sea, de estos colaboradores, para preparar levantamientos y atentados contra jefecillos, jefes de barrio de Falange y de Acción Popular. Pues en esto consistían los atentados, llamados de agitación, o sea, pequeñas acciones que poco a poco llevan a los grandes hechos. A mí se me impuso la obligación de hacer prevalecer este criterio en el seno de la motorizada y efectivamente no puedo quejarme de mi actuación, ya que logré que la jefatura de aquella aceptase lo que ellos llaman acciones de escarmiento contra los derechistas. Fíjate. Hay que resaltar estos acuerdos del Partido Comunista, ya que fueron el principio del periodo anterior al 18 de julio que sembró la intranquilidad y desasosiego en la población y ayudó al estallido del movimiento de Franco, que era lo que nosotros tan deseábamos. Es impresionante, ¿eh? Es una confesión en toda regla y prácticamente es un libro de historia porque está contando todo lo que ocurre y todo lo que ocurrió. Es impresionante, ¿eh? O sea, no se puede negar, Pepe, no se puede negar, ¿no? Yo creo que el libro, como sabes, tú lo conoces, que lo vimos en marzo, Sí. y bueno, yo lo esperaba para decirlo en este momento preciso bueno, Muy para bien, muy decir, bien, muy bien, muy bien. Yo creo que con esto no se puede negar, lo han negado muchos, pero es ir en contra de las pruebas incuestionables, que son las que tú has sacado otra vez a la luz, que estaban olvidadas y que es una pena, porque en base a eso se hace tanta desmemoria, antihistórica como se está haciendo, ¿no? bueno, es una operación. Yo escuché hoy por la mañana, o al mediodía, escuché la conversación, el programa que tú has hecho con mi amigo, que estudió conmigo Derecho, Alberto de la Guía, y con su Sí, hermano, que falleció ya. Yo lo que ha dicho Alberto lo suscribo totalmente. Es la mejor descripción de lo que está ocurriendo en España, ¿no? claro, Además, hay que tener en cuenta que Alberto de la Guía, sus dos tíos abuelos suyos, fueron asesinados, no fueron fusilados, fueron claro, asesinados porque fueron asesinados incluso en la calle, ¿no? claro, Uno en la calle y otro pues, en un descampado, pero uno fue sacado de casa y matado en la calle bajo el grito de Cristo Rey, ¿no? claro. Yo creo que lo que está haciendo Alberto es necesario que se diga y además cómo lo está comentando, ¿no? Sí, Creo señor. que va a ser algo que va a romper pues, Sí, vestiduras a muchas personas, pero no podemos olvidar que aquí el Partido Socialista ha cometido un error gravísimo, que lo están manteniendo, este error de la Ley de Memoria Democrática lo están manteniendo sus servicios periodísticos, sí, señor. porque se están callando, no están dando Pablo, o sea, un periodista de verdad, esto sería un escándalo en Estados Unidos o Inglaterra, esto sacaría a la luz todo lo que ha hecho el Partido Socialista en la guerra Claro, civil, ¿no? Y lo claro. que hemos visto aquí en España, si te has fijado, el mapa de las leyes de memoria democrática de tipo regional, en todas las regiones donde ha gobernado el Partido Socialista ha colado esta ley. Sí, En señor. Asturias, donde los socialistas cometieron crímenes terribles, hablaremos de esto porque se merece hablar, ya que han sido demasiado listillos en sacar esta ley de memoria democrática. Vamos a hablar de lo que pasó en Claro. Asturias y la responsabilidad del socialismo en la concreción de crímenes terribles. Otro sitio reciente donde han también proclamado una ley de reforma de ley de memoria democrática ha sido en Cantabria, donde ya sabemos todas las barbaridades Sí, del señor, también. socialista Neila, Tú lo has que fueron publicado. terribles. Sí, señor. También en Aragón, lo hemos comentado Claro. aquí hace un par de días, también se acusó de memoria democrática. En, en Andalucía también ocurrieron cosas También. horribles, lo de Baena, y también hubo canibalismo en Málaga, Claro. exactamente. Y no sé si en Levante tienen intención de crear también una ley de memoria democrática, pero en Levante también hubo canibalismo curiosamente en Alicante. Yo creo que incluso la ley de memoria democrática bate un récord en todos los sitios donde se publica, y se pone en casos de canibalismo. Sí, sí, sí. Es que sí. Bueno, es que Porque es creo sí. que en Asturias también ha habido canibalismo, creo que ha habido canibalismo. Crucifixión, crucificado seguro, vamos, en caso crucificado Sí, seguro, sí. al cual se refirió, como tú sabes, el periodista García Serrano, Sí. cuando Momento. hicimos la publicación del libro sobre la represión, habló de ese caso y es verdad, pero casos horribles también o similares y también otro sitio donde se ha establecido la ley de memoria democrática, pues lógicamente es en el País Vasco,
Entonces establecieron unas multas terribles para tapar naturalmente la responsabilidad del PNV en el robo manifiesto, que es a nivel incluso del Partido Socialista, el que se hizo en Vizcaya, en Guipúzcoa, sobre todo en relación con las empresas y el capital de las industrias y de Sí, señor. de las personas que tienen suficiente dinero y patrimonio en el País Vasco, ¿no? Y Sí, yo creo señor. que esto es lo que hay, es decir, es toda una manipulación muy clara por un Partido Socialista que está completamente loco en la jefatura de Ferraz, que solo aspira a gobernar como un sátrapa, las cosas son como Sí, son. señor. Hay socialistas que no están por esto, por ejemplo, pero ya no están en el partido, desgraciadamente, como es el alcalde de La Coruña, muy recordado, Sí, Francisco Vázquez, Vázquez, y también Leguina, el presidente de la Comunidad de también, Madrid. Fíjate que también. Leguina, pues, es una persona que fue creo en los años 80-90, presidente de la Comunidad de Madrid y no se dedicaba a estas cosas. Y en Claro, cambio esto sí, es cierto, es una locura del Partido Socialista, de la jefatura de Ferraz, sí, y desde señor. luego, pues el pueblo español tiene, no es, si los periodistas no quieren hablar de esto, Claro. si los historiadores quieren que comulguemos con pruebas con ruedas de molino, pues a otras personas que también tenemos estudios Sí, señor. y suficientes, vamos a hablar largo y tendido de todas las barbaridades que se cometieron en España desde el 31 hasta el 40, hasta el 51-52, y donde luego la responsabilidad del Partido Socialista, del Partido Socialista es enorme, Enorme, sí, enorme. señor. Es como decía el libro este de García Isaac, es una historia, es una historia criminal la del Partido Socialista. Es un partido históricamente criminal, ha cometido todos los delitos y barbaridades habidos por haber, y pretende ahora que los verdugos pasen por víctimas y las víctimas por verdugos. Para eso estás tú. No, pero es que lo grave es que lo grave es que lo quieran tapar, es hasta lógico, quieran tapar todas esas barbaridades, pero que quieran perseguir Claro, a las personas que han sido perseguidas, eso ya es más grave, porque eso ni claro, ocurrió ni siquiera en el régimen de Franco, ni por supuesto en los años, ni en la guerra civil. Es decir, en la claro, guerra civil, los fusilados, ejecutados, asesinados en el lado franquista, no se les daba, no se comentaban, como no se comentaban en el otro lado por la claro, censura militar, pero se permitía, se enterraban y se permitían, lógicamente, y después ya se permitieron que a finales del 36 que pudieran ya practicar las inscripciones de los fallecimientos claro, en cada sitio donde se practicaban, incluso claro. las inscripciones de los desaparecidos. Es que curiosamente toda esta gente de la memoria histórica, que de esto voy a hablar yo mucho, olvidan la ley de ausencia, que es de septiembre de 1969, creada para regular todos esos desaparecidos y personas que habían Claro, sido fusiladas, con claro. una ley que es de 1969, donde se creaba la posibilidad de considerar fallecido la persona que desaparecía con ocasión de una guerra civil o una subversión de orden político y social. Así lo dice el texto, lo decía el texto del Código Civil de los artículos a partir de 1969. Y Claro. entonces cabía a los 6 meses que pudieras obtener la declaración de fallecimiento. Pues no era tan difícil comparado con lo que están haciendo aquí. Imagínate que allí por hacer eso, fíjate la diferencia, ¿no? En el año Sí, sí. 30 en el año 39-40 se hace eso, se permite eso, y aquí en el 2023, Tres. 2023 hay multas Sí, millonarias contra personas que a lo mejor quieran enterrar o hacer un claro, homenaje a personas que fueron perseguidas por los socialistas principalmente, siendo los claro. socialistas los mayores verdugos y los mayores criminales de la guerra civil. Sí, Y ya lo he señor. dicho, estadísticamente está sin la causa general y eso Claro, no lo claro, podemos. claro. Incuestionable, Pepe. Se nos acaba el tiempo, Pepe. Nos quedan apenas 2 minutos. Yo quisiera de tu parte no sé, un mensaje, algo a los españoles, a nuestros seguidores sobre este asunto, porque creo que es fundamental. Y tú, como investigador, como escritor, como historiador, yo creo que tienes precisamente ahí una autoridad especial. Lo que tú quieras. Hombre, yo no pretendo tener ninguna utilidad. Yo lo que soy, como te he dicho, soy un investigador de más de 20 años, investigador, me he tomado esto con mucha tranquilidad, y sobre todo lo que nos han contado, nos quieren contar pues están teñidos políticamente por subjetivismos políticos en muchos casos, ¿no? Claro, Y la ley de memoria democrática pues es el corolario de esta manipulación de constante durante 30 o 40 años de querer manipular la historia, ¿no? Entonces, claro, el aspecto es que políticamente la situación española es muy difícil porque no hay un partido de oposición realmente. El claro, Partido Popular parece un partido que sirve de coartada
a las astracanadas y barbaridades del Partido Socialista. Sí, No es señor. un partido que se oponga realmente a las auténticas barbaridades. Todas las leyes de memoria democrática tenían que haber sido impugnadas Claro, o modificadas. Es decir, si la ley se mantiene, pero se dice que también se van a hacer homenajes y a buscar a los desaparecidos y a los castigados por los rojos, pues bueno, no habría que decir nada, pues habría que claro. admitirlo. Pero no, esto no es eso lo que se busca. Vamos a El ver. articulado de la ley son todas iguales, prácticamente uno es Sí, copiado de señor. otro. Y yo quisiera saber, y además tendremos derecho a pedir, quiénes son los comités de expertos que han Claro, ayudado a las distintas cámaras legislativas a redactar estas leyes. claro. A ver quiénes son los expertos, porque a mí tengo que pensar mal, como gallego, no fiarme de nadie, de que estos comités de expertos son como los comités de expertos de la pandemia. Igual, exactamente. Pues nada, Pepe, de verdad, muchísimas gracias por esto, estas lecciones que os han dado, por facilitar tantos datos y esos documentos que yo creo que son incuestionables. De verdad, muchísimas gracias por esta serie de entrevistas y de vídeos. Y bueno, te emplazaremos para la que tú consideres cuando tú lo consideres, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, Muy Pepe, bien, muchas un gracias a abrazo todos muy fuerte, vosotros. hombre. Un abrazo muy fuerte. Saludos. Gracias, hombre. Gracias.